Sí, sí les mandé el link, ¿verdad? Sí, sí, sí. Déjame volverles a escribir porque creo que están perdidos. Ya deberían de estar por aquí. Al menos unos cuantos más, a no ser que se hayan tomado el 5 de mayo, doctora. Bueno, si se lo tomaron ya ni modo. Que se me hace extraño porque oficialmente no es. Veamos, veamos. Ya les volvió a mandar mensaje. ¿Ya llegó Pau? Sí, ya. Creo que algunos se van conectando, doctora. Ok, perfecto. Hola, Pau. Hola a todos. Hola, hola. Hola, Omar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctores? Creo que hoy varios creyeron que teníamos día de descanso y oficialmente hoy no es día de descanso en la UNAM, así que. Bueno, uno de mis compañeros no tiene luz, se llama David, me mandó un mensaje. Ok. Bueno. Pues esperamos un minutito más y ya empezamos con los que están. Al fin, de todas formas, queda grabada la clase para los que no están. Claro, claro. Luis Ruelas me acaba de escribir que se va a conectar. Ok. Me pidió la clave. Ok, ok. Pues si quieres empezamos, Antonio, para no quedarnos tarde. Claro que sí. Pau, ¿algo que quieras añadir de...? Bueno. Sí, antes que nada, la clase de hoy vamos a seguir con la parte de redes. Pau, no sé si quieras agregar algo. No sé si tengan dudas, algo de la parte teórica. Traía como unos ejemplitos ya hechos con Python de cómo calcular el grado de un nodo a partir de una red que creamos, pero creo que, no sé, Antonio a lo mejor lleva más tiempo, entonces lo mío puede ser como que en 10 minutos, 15 minutos, entonces no sé si quieras empezar, Antonio, o si no, también puedo iniciar como gustes. ¿Qué será lo más práctico? Lo mío sí es un poco más tardado, lo confieso, sí está un poco choncho. Ok, entonces si quieres empezar, Pau, con esos 10 minutos de ejemplo práctico. Va. Creo que los chicos ya tenían el acceso a un link que les había pasado. De hecho, estoy usando la misma plataforma de Colab para que sea más fácil para ustedes al ingresar. Déjenme compartir. ¿Me avisan si ya pueden ver mi presentación? Ya. Ok. Sí, ya se ve. Ok, creo que este link ya se los había pasado, de hecho es como el curso previo que habíamos hecho como introducción a Python, donde les mostré cómo graficar, cómo crear, calcular los modos estadísticos, hacer barras de error y estas cosas, ¿no? Entonces, con ese mismo link ustedes van a poder descargar las actualizaciones del curso. Entonces, algo que les quería mostrar es que en Python hay muchas ya implementación, como decía la doctora, ya no hay que otra vez codificar todas las medidas, pero bueno, si también lo quieren hacer como ejercicio, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, una de las librerías que mucho se usa para teoría de grafos en Python es esta de Network X. En esta librería o en esta plataforma de Python, pues ya ustedes pueden calcular tanto el grado del nodo, etcétera, y ustedes mismos crear nodos como ejemplos, como ejercicios para cuando quieran validar si realmente sus medidas funcionan o no, ¿no? Entonces, aquí como ejemplo, lo que voy a hacer es crear una
una gráfica completa. Completa me refiero a que siempre están conectados, todos los nodos van a estar conectados contra todos. Y utilizando esta de Network X, yo lo puse como ASNX. Recuerden que esa es como una abreviación que pueden utilizar. Tanto pueden poner toda la palabra de Network X o más simple, pues NX. Igual, como vamos a graficar, vamos a otra vez importar Matplotlib para Python como PLT, ¿no? Entonces aquí lo que hago fue crear un nodo completo. De hecho, ven que la función es muy fácil. Entonces, creando con 20 nodos y solamente para dibujarlo en forma circular, utilizo la función de nx.drawCircular. Entonces, ven que aquí está el tamaño del nodo, el peso de los enlaces, y como aquí no tengo labels, pues no quiero que me ponga etiquetas aquí, ¿no? Pero si quisiera poner etiquetas, o si en mi red ya tiene etiquetas, solamente hay que ponerle true y solo jala los enlaces, ¿no? Entonces, esta es una red completa. Puedo crear redes regulares, es decir, que puedo ir conectando poco a poco unas, y eso es lo que iba a hacer aquí, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo grafo, que es G2 igual a nx.graph. Este es solamente para mencionar que estoy creando un grafo, y para ir agregando tanto nodos como conexiones o enlaces, voy a utilizar la palabra node, add-node. Entonces estoy añadiendo un nodo 1. Puedo utilizar letras. Recuerden que si usan caracteres, ya no se tiene que poner solamente el carácter. Por ejemplo, no pueden poner ustedes A o S, tienen que ponerlo entre comillas A. Si no, no las va a tomar en cuenta Python. Ahorita voy a utilizarlo como letras, y ven que aquí es muy fácil. Solamente estoy creando nodos y le digo que me lo grafique otra vez en Draw. Y me va a graficar este nuevo grafo, donde ahorita todavía no adquiero ninguno de los enlaces, ¿no? Para agregar un enlace es muy fácil. En vez de node, como le habíamos hecho arriba, voy a poner edge y le digo de dónde a dónde quiero mi enlace. Por ejemplo, aquí va a ser de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, de 2 a 6. ¿no? Entonces, ven, esta va a ser mi red que está conectada. Aquí no tengo el 5, no está conectado con ninguno, y por eso se ve aislado este nodo. Pero si lo quiero conectar, lo puedo conectar, ¿no? Entonces, para calcular lo que habíamos visto del grado del nodo, solamente es nx.degree, que es el grado, cuántas conexiones está conectado. Por ejemplo, el enlace 1, o el nodo 1, que tiene 6 enlaces. Si lo contamos aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, siempre el primero va a ser el nodo, 2 puntos, y el grado del nodo, ¿no? Entonces, puedo contar tanto el número de nodos, pues yo sabía cuántos eran, es 8, 2 enlaces, y algo que es muy conocido es la densidad de la red. Eso me refiere a qué tan conectada está mi red. Entonces, si mi red no hay conexión, va a ser 0. Si está muy conectada entre ellos, va a ser muy cercano a 1. En este caso, para este tipo de red que creamos, va a ser 0.28, es decir, que está muy poco conectada entre ellas. Por ejemplo, puedo poner aquí una nueva línea, y en vez de ponerle density G2, que era como se llamaba mi red, le voy a poner G. Recuerden que aquí creé una red completa, que la denoté como G. Y si la corro, debería de darme 1. Y me da 1, ¿no? Entonces, como es una red completa, la densidad de mi red es 1, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes tienen una cuantificación de qué tanto están conectados sus nodos, ¿no? Esto es para ver la de la red binaria, lo que le había mostrado, la matriz binaria. Lo voy a poner aquí print. Solamente le voy a quitar este NX para que lo puedan visualizar. Aquí tengo una matriz binaria, lo denoté como CMAT aquí para poderlo graficar. Entonces tengo CMAT y la puedo graficar en una matriz de color, por ejemplo, que es esta, como una manera de ver si hay una conexión, entonces me va a dar amarillo, si no hay conexiones me da 0, ¿no? Entonces esto sería otra manera como visualizar esta red, pero ya con estas matrices de colores. Que esto es importante regularmente esto se hace como para redes fisiológicas, o cuando queremos estudiar interrelaciones entre regiones cerebrales,
pues visualmente esto nos ayuda como para ubicarlo, ¿no? A veces como está muy conectada a la red, o tenemos que hacer un filtro para ver los enlaces, o hacer algún otro, o poner, no sé, por ejemplo, tanto nivel de significancia y muéstrame esos enlaces, ¿no? Yo creo que a lo mejor ahorita Antonio les va a explicar esta parte. No sé si hasta ahorita fue algo rápido, pero... Doctora, perdón, a mí sí me quedó claro, nada más quiero saber cuál es la función para hacer el tapete. Este es Image Color, bueno, ImShow, que es una matriz de color, ya es plt.imshow, ya es el que ImShow. usa. Okay, gracias, doctora. Sí. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Creo que este todavía lo pueden, si actualizan el link que les mandé anteriormente, es en ese mismo link está esta actualización. Entonces pueden tener toda la información ahí. Entonces, bueno, ya esa es una manera muy rápida de verlo con Python, pero todas las librerías, todo están en este de NetworkX, así que si tienen cualquier duda o algo, pues me pueden contactar después. Gracias, doctora. No sé, Antonio, ¿quieres tú continuar? Claro, claro, claro. Ok. Entonces, brevemente me gustaría recapitular un poco de la presentación de la clase anterior, porque la di corriendo, y aprovechando que ya hay algo más de tiempo, me gustaría que nos centráramos en por qué nos interesa este abordaje de redes que es tan amplio que podemos utilizar para redes sociales, redes metabólicas, redes de genes, redes entre microorganismos, por ejemplo, de microbioma, o prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar que se puede representar como un conjunto de nodos unidos a través de enlaces. Y el significado de cada red va a depender de exactamente nosotros qué definimos como nodo y qué definimos como enlace. A mí, como me agrada la fisiología y como es mi tema de investigación, pues lo que me importa es por qué utilizar redes en fisiología y cuál es una buena motivación para utilizar estos modelos. Y para eso me gustaría empezar platicando un poquito de qué es la complejidad en fisiología y por qué es importante. Yo sé que no los tengo que convencer porque la doctora Ana dedica las primeras clases justamente a mostrar la complejidad en un montón de sistemas diferentes y a enseñar cómo podemos pescar sistemas que se están comportando de manera compleja y sobre todo cuáles son las ganancias y la importancia de analizar los sistemas complejos como tales, como sistemas, como un todo y no cada una de sus partes por separado. ¿Qué es parte del interés que es retomar esto? Bueno, los sistemas fisiológicos son inherentemente complejos. Yo sé que no tengo que convencer a nadie que es muy difícil predecir cómo va a estar un paciente en 2 días cuando está en estado crítico, en una semana, en un mes. Todavía más difícil saber a alguien cómo está en la infancia y cómo va a ser su vejez, porque muchas cosas pueden estar participando dentro del desarrollo de estos sistemas. Una de las maneras que hay, digamos, entre comillas, clásicas, y creo que es un abordaje un poco distinto a lo que hemos visto previamente en clases, es justamente la predictibilidad del sistema. Cuando tenemos un sistema simple, si yo conozco las condiciones iniciales, va a ser muy sencillo que pueda ver cómo se va a comportar en un mes o en una cantidad N de tiempo. Puedo yo hacer una predicción muy precisa conforme corre el tiempo porque conozco todos los elementos, nada me es desconocido y yo puedo predecir perfectamente bien qué es lo que va a ocurrir en mi sistema, no importa cuánto tiempo ocurra. Cuando tengo un sistema complicado, no complejo, que importante recordar, no significa lo mismo. Cuando yo tengo un sistema complicado, puedo tener muchas partes, pero su comportamiento sigue siendo bastante predecible. A pesar de que sea complicado, como un reloj, puede tener un montón de pequeñas partes individuales, es enteramente predecible y por lo tanto no tengo yo problemas para decir, bueno, mi reloj pierde 1 segundo cada tantos meses y esto es un sistema bastante predecible, aunque sea complicado, aunque tenga un montón de engranajes, aunque tenga un montón de resortitos, yo puedo
tener un cierto nivel de control de qué es lo que va a ocurrir con mi sistema. Y finalmente tenemos los sistemas realmente complejos, que dependiendo de pequeñas variaciones del estado inicial, pequeñas circunstancias que yo no puedo medir, el sistema se vuelve difícil de predecir. Es decir, yo sé cómo está ahorita, pero no es tan sencillo determinar cómo va a estar en un día, 2 días o en una cantidad de tiempo indeterminada, que son cosas que ya han visto en la clase que caracterizan de manera muy especial a los sistemas complejos. Bueno, sensibilidad a las condiciones iniciales y las interacciones no lineales. La doctora siempre le gusta recalcar también simetría y algunas propiedades como invarianza de escala. Desde luego, esto como un pequeño recordatorio de dónde estamos a partir de la clase grandota. Y particularmente lo que nos interesa es hablar de modelos, estas representaciones de las que echamos mano para de alguna manera aproximar la realidad y poder generar predicciones. Hay diferentes tipos de modelo en la investigación y en cuanto a redes, yo trabajo con redes estáticas principalmente, pero no es el único abordaje de redes que existe en la biología. Hay algunos modelos, por ejemplo, los modelos cinéticos, que permiten a partir de ciertas reacciones químicas y la velocidad que ocurre entre las reacciones químicas, hacer modelos de predicción. Si ustedes recuerdan de las clases de farmacología, por ejemplo, tenemos la ecuación de Michaelis-Menten, por ejemplo. De tal manera que estos modelos cinéticos muy simples están muy próximos a lo que podríamos llamar conocimiento base o ground truth, aquello que sabemos con mayor claridad y robustez a partir de lo molecular hacia arriba. Luego podemos tener modelos discretos, como es el caso de las redes booleanas. Les hablaba un poco la clase anterior, que si yo tengo un conjunto de genes que están interactuando entre sí, algunos genes se encienden y se apagan entre sí para dar un comportamiento en el sistema. Y para eso las redes booleanas son sumamente útiles porque me pueden decir si gen A está activo, entonces gen B tiene que estar inactivo. Y a partir de este conjunto de interacciones construimos algo que se llama tabla de verdad, que nos permite generar el modelo y determinar qué estados finales son atractores en una red booleana. Es decir, a partir de las condiciones iniciales, hacia dónde va a ir desembocando mi sistema en una circunstancia u otra. Luego tenemos modelos gráficos, como es el caso de las redes bayesianas y los modelos bayesianos o las redes de Markov, que nos permiten subir un poquito más. Y si ustedes se fijan, pasamos de aquellos elementos o los experimentos más, digamos, in vitro, Petri limitados, hacia cuestiones cada vez de mayor complejidad. Estamos alejándonos en la escala de alguna manera, en nuestro microscopio que estamos usando, estamos ampliando nuestra visión. Luego tenemos el caso de las redes estáticas. Y para esto, creo que hay algo en el chat. Es el link de Pau. Igual si quieren hacer alguna pregunta en el chat, ya tengo abierta la ventana, ahora sí, o pueden encender su micrófono. Y adelante, me pueden interrumpir. Y para explicar dónde estamos en las redes estáticas, vamos a empezar del otro extremo. Del extremo izquierdo podemos pensar en, por ejemplo, un estudio epidemiológico. Yo tengo 2 grupos poblacionales, por ejemplo, enfermos tratados con placebo y enfermos tratados con sustancia A. Y a partir de mi observación en esta población, en este estudio aleatorio, yo voy a hacer un análisis estadístico, hago una prueba T-de-Student para ver si hay diferencias en alguna medición que me interesa de los 2 grupos, puesto que yo supongo que mi tratamiento va a producir alguna diferencia. O yo puedo hacer un modelo lineal en un estudio poblacional y quiero ver, por ejemplo, cuál es la relación entre tasa de filtración glomerular y edad. Quiero ver cuál es la relación entre estos 2 parámetros en mi población. Aquí, ¿por qué estamos del extremo opuesto? Porque no estamos viendo el organismo
más que como una caja cerrada, y lo estamos viendo a través de un estudio poblacional. Es decir, ahora no es un microscopio, lo que estamos utilizando es más bien un telescopio, lo que estamos utilizando para aproximarnos al problema. Estamos viendo lo que ocurre, el desenlace en la población, pero de alguna manera cada individuo particular es una caja cerrada, es algo que no conocemos. Después podemos irle dando profundidad a nuestro telescopio y utilizar, por ejemplo, análisis de clustering, PCA o correlaciones que ya hemos visto con la doctora en la clase anterior. Y finalmente, un poco más profundo es el caso de las redes estáticas, las redes de correlación. Entonces, eso nos permite ir aproximando desde lo que por un lado vemos como la biología molecular, las reacciones entre una molécula u otra, lo que vemos en bioquímica, y lo que estamos viendo a nivel poblacional, a nivel estadístico. Y todos estos modelos nos permiten ir aproximando cada uno de estos dos extremos para trabajar en conjunto. La otra cuestión importante para dar algo de contexto de por qué son útiles estos modelos en investigación es que sobre todo en el área biomédica estamos muy habituados a trabajar con la dimensión 1 del método científico, es decir, una dimensión basada en un método deductivo, reduccionista, basado en hipótesis. Si yo tengo dos circunstancias que son exactamente iguales en todos sus parámetros, excepto en aquella variable que yo voy a manipular, entonces yo puedo atribuir causalidad a la diferencia entre los grupos. Es decir, yo tengo un modelo hipotético deductivo y es desde luego un modelo exitosísimo que nos permite explorar efectos de medicamentos y ir desentrañando la causalidad en lo que estamos observando. Hay otro eje que es la dimensión 2, que es la minería de datos, y es un modelo inductivo. Es decir, a partir de lo general, yo voy a tratar de hacer predicciones. Yo tengo una base de datos amplísima con un montón de dimensiones, y a partir de minería de datos yo voy a ver qué patrones resaltan dentro de los mismos para llegar a alguna inducción, para generar conocimiento. Y finalmente tenemos esta dimensión 3, que es basada en modelos. Yo voy a tratar de representar la realidad como vieron en las primeras clases a través de un modelo de Spinglass o a través de un modelo de Kuramoto, y a partir de cómo se comporta mi modelo yo voy a hacer una serie de predicciones que puedo regresar a la realidad a comprobar y ver si mi modelo me está prediciendo la realidad o no, y qué tanto puedo yo aprender de la realidad a partir del pensamiento basado en modelos. De tal manera que tenemos estas tres dimensiones básicas del método científico que nos permiten complementar lo que estamos observando, nos permiten predecir cómo se puede estar comportando mi sistema y nos pueden ir ayudando a resolver preguntas de investigación a través de diferentes abordajes, diferentes posiciones del observador, dependiendo de si, por ejemplo, yo tengo un montón de datos reales y hacer minería de datos, o si, por ejemplo, yo tengo un conocimiento abstracto de cómo está funcionando el sistema nervioso autónomo y a partir de eso quiero hacer predicciones en ciertas circunstancias, o si lo que yo tengo es una circunstancia controlada y voy a hacer un modelo experimental. Dependiendo de cuál es nuestro desafío, podemos utilizar cualquiera de estas dimensiones para resolver nuestras preguntas. ¿Y por qué estudiar redes? Ahora sí, ¿por qué me va a interesar a mí como médico o como investigador biomédico hacer uso de estas herramientas que en general no son tan populares como en sociología o en algunas otras ramas de la investigación? Bueno, primero porque las redes fisiológicas, como muestro en el panel de la izquierda, nos permiten ver la coordinación entre sistemas, nos permiten ver no nada más qué está ocurriendo, por ejemplo, en ciclo de Krebs, sino ver qué está ocurriendo durante el sueño a lo largo de todo el sistema fisiológico. Esta imagen es de un trabajo del doctor Plamen Ivanov, donde muestra diferentes puntos que son datos que se recolectan durante la polisomnografía.
como son el electroencefalograma, vean los puntos verdes y cada una de las letras en griego que caracteriza alguna de las ondas del electroencefalograma. Tenemos también el electrooculograma, un electrodo en la pierna, un electrodo en el mentón, los sensores de respiración y de frecuencia cardíaca. ¿Y qué es lo que estamos recolectando? Pues estas series de tiempo que van cambiando a lo largo de la polisomnografía y a partir de estas señales arman redes para poder distinguir los diferentes estados del organismo. ¿Y qué es lo fabuloso de estas redes? Que nos permiten entender en qué momento pasamos de un sueño ligero a un sueño profundo, cómo vamos ciclando entre el sueño y cómo es que todo el sistema va cambiando su topología en cada una de las circunstancias. Es decir, nos permite tener una visión mucho más compleja de qué le está pasando al organismo completito durante cada una de estas etapas y no nada más ver, si cambia el patrón de las ondas en el lóbulo occipital y bueno, yo sé que tienen los ojos cerrados, sino que estas redes ya nos permiten construir una visión más en conjunto de, mira, durante el sueño no nada más corteza occipital está cambiando su frecuencia en el electroencefalograma, sino también frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, toda esta serie de cambios que tienen lugar en el organismo van ocurriendo de alguna manera acoplados. La otra importancia, la otra cuestión que podemos ver durante el abordaje de redes es que a lo mejor yo tengo una pregunta muy estilo bioquímico, como vemos en esta imagen, una red metabólica. Yo quiero saber cómo funciona el ciclo de la glucólisis en una célula cancerosa y cuáles son las diferencias con una célula normal que puede hacer uso de sus mitocondrias. Entonces yo puedo estudiar las reacciones químicas dentro de estos dos tejidos diferentes y a partir de eso hacer una red metabólica que me genere conocimiento sobre si alguna vía está siendo favorable en un tipo celular o si por el contrario se desvían las rutas metabólicas hacia algún otro método. Y ese es el fundamento, por ejemplo, de algunos tratamientos en cáncer que dicen, claro, si la vía de la glucólisis está usada con mayor frecuencia en células cancerígenas, pero no tanto en un tejido saludable que puede echar mano del funcionamiento mitocondrial, entonces yo voy a generar un medicamento que ataque específicamente esta vía metabólica y deje libre la otra y por lo tanto el medicamento va a ser más agresivo contra aquellas células que son cancerígenas. O puedo hacer una red de enfermedades metabólicas. Yo puedo ver cómo se relacionan enfermedades entre sí y a partir de eso tratar de predecir cuál es la relación entre diabetes e hipertensión. O en el caso de esta imagen central de mano derecha que nos muestra un modelo que se llama diseasoma, puedo yo ver la interacción entre ambos niveles, no nada más la red metabólica y no nada más la red de enfermedades, sino ver cómo las enfermedades se relacionan, por un lado a nivel metabólico y por otro lado a nivel epidemiológico. Y a partir de esto, construir una red que en este caso los investigadores llamaron diseasoma. Y todo esto nos brinda información de cómo están interactuando las enfermedades entre sí, a nivel epidemiológico, pero también a nivel metabólico. ¿Cómo tener, vean este círculo central azul? Voy a poner mi puntero láser de diabetes mellitus, se relaciona con obesidad, pero también se relaciona con anemia y que esta relación no es nada más una cuestión epidemiológica, sino que estudiando la red metabólica hay una relación metabólica entre ambos procesos. Y bueno, desde luego hacer el comercial, tenemos varios trabajos en redes de enfermedades. O podemos brincar a una cuestión mucho más básica. Estas imágenes creo que ya las he dado, ya me han visto darlas. Esta de la izquierda es del libro Teoría General de los Sistemas de Bertalanffy, donde utilizamos teoría de control para representar cómo es que el organismo está regulando
a través de múltiples ciclos y múltiples loops la concentración de glucosa en la sangre. O un modelo mucho más reciente donde vemos varias ecuaciones no lineales que nos describen la relación entre glucosa e insulina en la condición de ayuno y que eso nos permite ver, si yo tengo un paciente en ayuno y tengo nada más su medición de glucosa y su medición de insulina, ¿qué puedo predecir de su resistencia a la insulina en el organismo? Todos estos abordajes, de una forma u otra, son abordajes de redes a través de diferentes herramientas. Y desde luego esta red, que es la red KEGG del metabolismo, donde gran parte de lo que observamos ocurre dentro de las células, pero hay algunos pasos que sí podemos medir dentro de la sangre, como triglicéridos en la circulación, glucosa, ácido úrico, urea, creatinina, colesterol, etcétera, que no podemos a lo mejor siempre muestrear la red completa, pero podemos tomar algunos nodos de esta red y a partir de eso comenzar a hacer inferencias de cómo está comportándose el sistema. Parte de todo esto requiere herramientas básicas. Por ejemplo, cómo construyo yo mi red, qué tipo de red tengo yo, qué propiedades está jugando cada nodo y cómo yo puedo de alguna manera conocer a las redes. Denme un instante para cambiar, ahora sí, a otra ventana y comenzamos con la cuestión práctica. ¿Dudas, preguntas hasta aquí en lo que pongo el programa? ¿Nadie? ¿Nadie que diga que cometí alguna herejía? Que dije algo, no es así. Muy bien. Entonces les voy a enseñar mi herramienta favorita de trabajo, que es RStudio. RStudio es una interfaz gráfica para utilizar un lenguaje de programación que se llama R. Tiene varios elementos, les muestro la pantalla y ahorita les hablo un poquito de R en general. Me parece que esto ya lo han visto de alguna manera en una de sus clases anteriores. Creo que, si no me falla la memoria, Gabriel les habló un poquito de R, ¿correcto? Sí, doctor. Silencio Sí. sepulcral. Muy bien, perfectísimo. A mí me gusta mucho R por esta cuestión comunitaria donde se va construyendo poco a poco a través de ciertos paquetes que, si mi conexión a internet me da licencia, van a aparecer en el cuadrado inferior derecho. De tal manera que algo que ocurre muy frecuentemente en R es que un investigador hace la programación necesaria, por ejemplo, para análisis de correlación en R. Genera una paquetería y esta paquetería es referenciable y además te va explicando el manual de yo hice esta paquetería, este programa se puede utilizar de esta manera, estos son los comandos que puedes utilizar, esto es lo que hace el comando detrás de bambalinas y te pueden explicar qué es lo que hace cada uno de estos comandos y ya no necesitas tú hacerlo paso a paso, como platicaba Pau, sino que te puedes ahorrar grandes cantidades de trabajo haciendo uso de lo que ya está preestablecido. Similar a lo que Pau les mostraba, yo puedo encargarle, no sé si se ve claramente, sino se ve bien la imagen en negro o cambio la coloración para que sea más clara en línea. Creo que la letra además está muy chica. Yo veo bien en negro. Sí se ve bien en negro, sino para cambiarlo a blanco o algo que dé un mayor contraste. Ok. ¿Alguien dio comentario? No, casi se ve bien. Ok. Perfectísimo. Entonces, yo tengo que especificar primero cuáles son las paqueterías que voy a utilizar. En este caso, iGraph, que ya les mostraba. No sé si tuvieron oportunidad de consultar los enlaces en la presentación que les mandé. Bueno, espero que sí hayan hecho
un poquito de exploración y puedo yo decirle a mi script, voy a necesitar la paquetería de iGraph, voy a utilizar esta paquetería que se llama Force Atlas, que es específicamente para saber dónde voy a colocar yo los nodos dentro de la red, en una de las posibles representaciones. Quiero poner, por ejemplo, yo escalas de colores. Utilizo esta paquetería que se llama R-Color Brewer, que es muy útil para asignar escalas de colores. Quiero simular ataques a mi red, es decir, quiero simular que voy a remover nodos de la red. Utilizo esta paquetería que se llama NetSwan. Quiero algún análisis de redes específico. Por ejemplo, SMA es la abreviación de Social Network Analysis. Entonces hay una paquetería que yo puedo utilizar, aunque mi red no sea una red social, para ver algunas medidas de centralidad, propiedades de los grafos, como les platicaba Pau, densidad, determinar si es de mundo pequeño o no. Puedo utilizar algunas paqueterías para representación gráfica como ggplots, algunas que son básicas para R como dplyr, dployer, o ggplot2 que es para manejar gráficos, o ggfortify para manejar algunas bases de datos. De tal manera que dependiendo de qué es lo que yo voy a necesitar, le digo a mi programa, oye, carga estas funciones. La otra cuestión importante en R es que es muy útil especificar, yo te voy a dar esta ruta para que uses un fichero de trabajo, es decir, que tengas una carpeta donde va a cargarse toda la información y si yo genero algún archivo se guarde ya en esta carpeta y no lo tenga que estar buscando por descuido en algún otro lado. Eso es parte de la cuestión básica de manejo de R y ya cargó finalmente los paquetes. Vean esta lista que estoy moviendo a mano derecha. Cada una de estas filas es un paquete que está disponible en R y que si yo deseo puedo instalar. Por ejemplo, vámonos a iGraph. Puedo darle yo a buscar. Y aquí está iGraph. Le doy clic. Y nuevamente, si mi internet me da licencia, me va a cargar una página principal de iGraph, un tópico. ¿Qué es lo que hace este tópico? Bueno, que me dice qué funciones incluye este programa, una referencia corta de para qué me sirve cada uno de estos comandos, para qué me sirve cada función. Y hay algunos paquetes que están realmente muy bien hechos, muy detallados, donde yo le puedo dar a páginas de documentación. Y puedo hallar una página de descripción. Me dice quiénes son los autores, quién está manteniendo la paquetería, cuáles son algunas cuestiones básicas del programa, su última versión. Puedo buscar yo archivos de demostraciones. Déjenme les muestro, que son pequeños tutoriales. Donde te enseñan cómo generar una red, cómo armarla, cómo graficarla y ver, por ejemplo, betweenness o closeness o eigencentralidad, PageRank, etcétera, diferentes medidas de centralidad. Y ahorita vamos a dar un chapuzón en ello, pero sepan que parte de las ventajas de R es que hay un montón de documentación que ustedes pueden consultar. Si no saben cómo hacer algo, lo pueden checar en el internet y les va a decir paso a paso casi cómo implementar cada una de las cosas que quieran para sus circunstancias particulares, para lo que interese de manera específica. Si yo quiero instalar un paquete, también avísenme si me quedo hablando y ya no les estoy mostrando nada. Ya de nuevo estamos en la ventana. Ok.
yo puedo instalar un paquete y, por ejemplo, hay un repositorio que se llama CRAN, que es una base de datos de paquetes, donde yo puedo buscar un montón de paquetería para decidir si instalar o no de forma casi automática. Este es nada más uno de los métodos para instalar paquetería, no es el único, pero es probablemente el más sencillo. Del lado superior izquierdo tenemos el script donde yo voy diciéndole al programa qué es lo que quiero que haga y para que lo ejecute yo puedo seleccionar y en mi caso es, voy a borrar acá, control enter. Y aquí abajo está la consola donde me muestra qué es lo que ya hizo mi programa. En este caso ya le especifiqué cuál va a ser la carpeta donde voy a trabajar, cuáles son las paqueterías que necesito para mi programa y con esto podemos arrancar en los ejercicios, que lo primero va a ser armar 4 ejemplos de redes. Hacemos una pequeña pausa, dudas, preguntas básicas, comentarios, quejas. ¿Alguien de ustedes va a trabajar en R o quiere trabajar en R? Yo no tengo dudas, ¿Nadie? Flor. Y pues sí, bueno, yo estuve trabajando en Python, pero la verdad es que sí había trabajado en R y sí, creo que tiene muchos más como ventajas. Claro, claro. Entonces, ¿de qué depende escoger un lenguaje u otro? Mi recomendación como médico es un poco pragmática. Utilicen el lenguaje que ya dominan y con el que ya están familiarizados o aquel que ya tiene implementada la mayor cantidad de funciones para lo que les interesa a ustedes. En mi caso, yo conocí R porque se utiliza mucho en informática biomédica. Ya tiene un montón de estadística para biología implementada y es muy, muy popular en ese sentido. Entonces, me facilitó la vida, me ahorró trabajo y yo creo que es una cuestión que nunca hay que descuidar, tratar de facilitarnos la vida, sobre todo para aquellos que no venimos de una carrera que esté tan fuertemente dominada por la programación y la matemática. Sí es una cuestión más o menos importante. Desde luego que si tenemos en la audiencia a alguien que estudió físico, matemática, me puede decir, no, es que es muy sencillo programar, pero les advierto, parte de mi background es medicina más bien. Ok, regresamos a nuestros ejemplos. Mi ventana. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trabajar con una red es generarla. Pau ya les mostró cómo generar una red en Python. Hay muchas formas de generar redes, sobre todo dependiendo de cuál es su proyecto particular. Pero yo les voy a mostrar 4 ejemplos que son ejemplos enteramente teóricos de cómo generar redes y manejarlas. En este caso, iGraph ya tiene varios comandos, varias funciones que me permiten hacer redes con diferentes características topológicas. El primero, que es el grafo A, lo que yo le estoy pidiendo es que me haga un grafo con una topología de mundo pequeño. La clase anterior, Paola, les estaba hablando de un experimento donde un investigador mandó cartas y quería ver cuántos pasos le tomaba a una carta llegar desde su laboratorio a cualquier persona en partes alejadas del mundo. La dinámica era la siguiente. El investigador mandaba la carta por correo y la mandaba a sus participantes. Y el participante tenía que leer quién tenía que recibir la carta y a lo mejor lo conocía, pero a lo mejor no lo conocía. Entonces tenía que mandar la carta
a la persona que conociera, que creyera que fuera más probable que pudiera conocer al que debía recibir la carta original. Entonces, este experimento se le conoce muy famosamente como el experimento de los 6 grados de separación. En promedio, la mayoría de las cartas llegaban desde su origen hasta su destino en tan solo 6 pasos. El investigador mandaba la carta a Sydney, Australia, y a la carta le tomaba solo 6 pasos llegar a la persona correcta en Sydney, Australia. Esto sorprendió de alguna manera a los investigadores porque quiere decir que en un mundo con 7,000 millones de habitantes, más o menos, para llegar de una persona X a cualquier otra persona X del mundo, requieres pasar únicamente a través de 6 conocidos. Es decir, son muy pocos brincos para llegar de un lado a otro de una red que uno podría suponer es realmente inmensa. Y a esta propiedad se llamó de mundo pequeño. Es decir, si yo no te conozco directamente a ti, a lo mejor sí tenemos un amigo en común. O realmente no estamos tan separados dentro de la red para que lleve muchos pasos llegar a un lado a otro del mundo. Y eso fue algo que estuvo realmente en los reflectores, sobre todo en la pandemia, porque la estructura social humana de mundo pequeño jugó en nuestra contra en la pandemia. La pandemia se transmitió muy rápido de una parte a otra del planeta, porque es una red de mundo pequeño. Y por lo tanto, frenar la transmisión de un virus es complicado en una sociedad donde puedes llegar de un lado a otro del mundo a través de muy pocos pasos. ¿Qué es parte de lo que yo le tengo que especificar al programa? Si yo no sé qué hace una función, puedo buscarla y irme a esta pestaña que se llama Help, introducirla, y me dice, esta función, Sample Small Word, se llama modelo de Watts-Strogatz, famosísimos, y me describe la función. ¿Qué hace esta función? Genera un grafo, una red, de acuerdo a este modelo que se llama de Watts-Strogatz. Me da un ejemplo de uso, me dice cuáles son los argumentos. El primero es la dimensión, luego el tamaño de la red, cuántos nodos, algunas constantes, algunas probabilidades, si va a tener loops la red, si va a ser una red múltiple o no va a ser una red múltiple, y cuál es el valor de salida, quién fue el autor, y si tú puedes a la hora de publicar, yo utilicé esta función que se llama Sample Small Word, que está en la paquetería iGraph, y esta es la referencia que se utilizó para generar esta función y por lo tanto yo puedo citarla si hago una publicación. Entonces lo primero que yo hago es volcar una serie de instrucciones a esta función. Quiero que haga una red que contenga 150 nodos y esta red debe de tener la propiedad de ser de mundo pequeño. Y esa es mi primer red. Yo puedo ejecutar el comando como tal y me dice, sí, te generó un archivo iGraph que tiene 150 nodos, 750 enlaces, de acuerdo a un modelo aleatorio de Watts-Strogatz. Y abajo te pone la lista de conexiones entre los vértices. Desde luego, como son 750 enlaces, no puede mostrarlo todo, y te dice, se omitieron un montón de enlaces. Pero para manejarlo yo, le puedo poner esta flechita y digo, quiero que el resultado de esta función, de toda esta función, se llame grafo A. Y entonces ya genero esta etiqueta que me permite, el grafo A es este objeto de iGraph. Y eso ya me facilita manejarlo a futuro. Hay diferentes modelos, por ejemplo, Sample GNM, que es para una red aleatoria. Igual puedo consultar y ver una red aleatoria de acuerdo al modelo de R2 Rainy.
O puedo hacer yo una red regular donde cada nodo tiene exactamente el mismo número de enlaces. O puedo utilizar una red de árbol para generar otra red. Entonces, ¿qué les parece si graficamos estos 4 grafos? Voy a darle ejecutar para que me cree el grafo A, el grafo B, el grafo C y el grafo D. Y me voy a la pestaña de plots. Aquí en realidad ya lo hice. Y voy a tomar esta función que le dice, quiero que tenga 2 filas y 2 columnas, y estos márgenes interno, externo y exterior. Y me va a hacer el plot del grafo A y le pido que lo titule A. Y así para cada uno de ellos. Entonces voy a ampliar las imágenes y vamos a hablar un poquito de las características de las redes que podemos observar. ¿Recuerdan que era el grafo B? Y por cierto, si alcanza a verse mi cursor, sino para tratar de buscar alguna otra manera de Sí se ve, anotar. Sí se ve. Bastante. Ok, veamos si ahora sí me permite. Ah, ya está el puntero en rojito. Muy bien, entonces, el grafo B, la red B, es una red aleatoria, de acuerdo al modelo de Erdős-Rényi. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a leer la descripción del modelo de Erdős-Rényi. Ok. Este grafo, o sea, esta red, tiene una cantidad de vértices n y una cantidad de enlaces m. El número de enlaces se escoge uniformemente de manera aleatoria entre el set posible de todos los enlaces. Este set puede incluir loops si lo especificas de tal manera en el comando. ¿Qué es lo que yo pedí para este ejercicio? Bueno, yo pedí que tomara el mismo número de nodos y el mismo número de enlaces que mi red original, la red A. Pero, como es un modelo de Erdős-Rényi, ya no va a tener las mismas propiedades topológicas que la red de la izquierda, la red A. Si yo grafico nada más la red A, pues se vuelve un poco complicado decir que la red A realmente es diferente a la red B, realmente es diferente a la red C. La que sí salta a la vista enteramente que es diferente es la red B. Creo que eso es muy obvio. Pero distinguir entre red A, red B y red C es un poco complicado. Entonces, parte de lo que voy a hacer es enseñarles herramientas para destacar las diferencias topológicas entre las redes que tienen mismo número de nodos, mismo número de enlaces, pero que sus propiedades van a ser distintas, porque no necesariamente que tengan el mismo número de nodos y enlaces van a hacer que se comporten de la misma manera. Y aquí pregunta para mi atento auditorio. ¿Por qué la red D es tan evidentemente distinta de la red A, B y C? ¿Es porque solo hay un nodo o hay muy pocos nodos? No, es el mismo número de nodos. Todos tienen 150 nodos, 150 puntitos. Es porque tiene claramente un cierto número de subgrafos, ¿no? No están conectados todos con todos, la conectividad es, me imagino que más baja que los demás. Ok, eso está más cerca.
¿Qué nos hace falta? ¿Qué podría hacernos falta aquí? No hay loops, no hay ciclos en este diagrama y es por lo tanto un diagrama de árbol. Es un grafo acíclico, en este caso no dirigido porque no hay dirección en los enlaces. Entonces es un grafo acíclico. Sí. Ok. A lo mejor esto se podría apreciar si estuvieran un poquito más separados, ¿verdad? O sea, no hay ningún... O sea, las conexiones son de un nodo a un nodo padre y nunca entre ellos, ¿verdad? Nunca entre hermanos. Exactamente. Y si yo lo grafico así con el default, pues evidentemente no es la mejor manera de representar una red. ¿Qué queremos para que una red se vea bonita? Llamémosle bonita en este momento. Que el menor número de enlaces se superpongan, que los nodos se vean claramente entre sí y que si hay una estructura subyacente dentro de la red, esta estructura también resalte. Vamos a utilizar diferentes estrategias para resolver este problema. Una de las primeras estrategias es utilizar algo que se llama layout, es decir, especificar la distribución de los nodos de tal manera que se cumplan nuestras condiciones, que el menor número de enlaces se encimen, que el menor número de nodos se encimen y que haya algo que nos esté guiando esta distribución de tal manera que las propiedades de la red se vuelvan evidentes. Hay muchos tipos de layout posibles para la red. Aquí hay dos que toma un ratito calcular. Entonces me voy a poner a calcularlos y voy a hacer chiquita la ventana mientras hablamos de las medidas de centralidad. Ok. Entonces, ¿qué medidas de centralidad han visto con Pau? ¿Quién se acuerda? ¿Puedo decir medidas de centralidad aunque no las haya dicho, Pau? Ah, claro. Ok. Conexión específica de nodo. Ok. ¿Alguna otra más? Betweenness. Betweenness, ok, esa sí la vieron. Conectividad de red. Entonces, ajá. ¿Alguna más o alguien más? ¿No? Muy bien, vamos a hablar de medidas de centralidad y por qué son tan importantes. Ok, entonces, hablamos que en una red se pueden representar 20,000 cosas. Tu grupo de amigos, un grupo de genes, puedes representar el ciclo de Krebs, puedes, lo que tú gustes y mandes. Pero la pregunta es, ¿cómo lo convertimos en información útil? Dependiendo qué nos interesa, nos pueden interesar propiedades topológicas, es decir, la red en su conjunto tiene propiedades y esas propiedades son importantes porque, por ejemplo, en la red social humana indican que las enfermedades virales se pueden propagar rápidamente o me puede interesar una medida particular. ¿Qué persona probablemente sea la persona culpable de propagar estas enfermedades? ¿Y cómo voy yo a saber, por ejemplo, quiero dirigir mi campaña de vacunación a aquellos nodos, a aquellos individuos que son los puentes entre una población y otra para cercar la infección y que mi cerco epidemiológico sea altamente efectivo? O qué individuos muy probablemente van a ser los primeros en pescar la infección por la situación en donde se encuentran y por lo tanto me interesa saber quiénes son más vulnerables. Este y muchos... Doctor, perdón que lo interrumpa, es que se ve la pantalla un poquito rara. Sí. Solo se ve como la parte de arriba de PowerPoint que dice clase 2804. Ah, perfecto. Entonces déjenme resolverlo. A eso me refería con que
¿ya se ve? Es una Sí, ya se ve diapositiva bien. que dice medidas de centralidad. Ok, entonces para resolver estas preguntas en redes, podemos buscar varias propiedades, como les enseñó Pau. Y la centralidad más sencilla de todas es el grado. Mi nodo, ¿cuántos enlaces tiene? Cuantos más enlaces tiene mi nodo, tiene un mayor grado. Es el número de enlaces. Y esa es, digamos, una de las propiedades más sencillas de medir. Yo puedo decir, un nodo con muchos enlaces es un nodo de alguna manera importante. Una persona con muchos amigos es una persona importante. Y sobre todo en el aspecto de red social, esto se vio de manera muy intuitiva. El grado es una medida de importancia dentro de la red. Cuando tenemos una red que es una red pesada, que cada enlace tiene una cierta fuerza, uno lo puede representar, por ejemplo, la fuerza de la amistad entre dos personas. No es lo mismo ser mejores amigos con una persona que verlo en el metro todos los días. De tal manera que el número de interacciones que tienes no necesariamente van a ser las mismas y esta fuerza del enlace tiene importancia para la interpretación de la red dependiendo de qué es lo que queremos. Pero tener únicamente muchos enlaces, muchos amigos, no necesariamente es la mejor medida de importancia dentro de una red. Una persona se dio cuenta que a lo mejor un nodo altamente importante puede ser un presidente. Un presidente no es necesariamente amigo de todo el país, pero es amigo de personas que son muy importantes, que tienen muchos amigos entre sí. Se dieron a la tarea de buscar algunas medidas que dieran relevancia a esta importancia. Una de ellas es la eigencentralidad. ¿Qué tienen en común las medidas de eigencentralidad, la medida de grado? Y esto es un paper de Borgatti y Everett de 2006. Es que son medidas de centralidad radial. Es decir, el número de enlaces dentro de los nodos es lo que les da la importancia. El número de conexiones. Pero no es lo único que nos puede interesar dentro de las redes. A mí me puede interesar otra propiedad que se llama la centralidad medial, es decir, los puentes. A lo mejor, a mí me interesa no el presidente de cada país porque tenemos una epidemia, sino qué individuos son los individuos que me van a transmitir la epidemia de un país a otro. Y no necesariamente son individuos que tengan muchos amigos o que sean muy importantes socialmente, pero son individuos con una elevada intermediación. Es decir, van a ser los puentes entre mis clústeres, entre mis nubes de nodos que están relativamente separados entre sí. Y una de las más sencillas es la betweenness tradicional, que es el número de caminos más cortos que pasan a través de un nodo. Pero no es la única medida para medir intermediación. Hay otra que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que se llama flow betweenness, que toma en cuenta también el ancho de los enlaces, es decir, la proximidad. Y así como a mí me gusta esta medida de flow betweenness, pues a cada investigador le puede interesar alguna propiedad diferente o quieres medir la centralidad radial o la centralidad medial de una forma distinta y puedes tú inventarte una manera que se ajuste muy bien a tu programa o buscar en bibliotecas como Centiserve. Déjenme un instante para buscarles la página. Alguna centralidad que se ajuste muy bien a tu pregunta de investigación. Y recuerden, aquí lo más importante es comprender muy bien por qué estamos representando a nuestro sistema como una red. Y si tenemos claro qué es lo que estamos representando, entonces podemos seleccionar alguna centralidad en particular. Esta página web se llama Centiserver
que de alguna manera es un diccionario de medidas de centralidad. Nos dice que hasta el día de hoy tienen registradas 403 medidas diferentes para determinar la centralidad de un nodo, representado a través de 47 softwares. Por ejemplo, para R hay 33 medidas de centralidad que esta paquetería incorpora, pero en la página web tú puedes calcularlo a través de una herramienta web y hay 53 implementadas. Y aquí nos muestran un bonito gráfico de cuáles son las redes más buscadas en este momento. Por ejemplo, si yo le doy a degree, debe de llevarme, y me dice centralidad de grado. Y me da como si fuera un pequeño diccionario o una Wikipedia, cómo se calcula el grado en redes no dirigidas, o si yo tengo una red dirigida, el in degree, el out degree, o si mi red está pesado, y ocasionalmente puedo tener yo un poquito más de información, por ejemplo, en términos biológicos, qué me dice el grado en alguna circunstancia particular y por qué me interesa conocer esta centralidad. Y todos los software que incluyen o que pueden medir esta medida de centralidad y las referencias. Vean lo extenso que está. Y puedo yo hacer una búsqueda dirigida. A lo mejor yo quiero redes en biología. Me interesa ya algo particular que se haya utilizado. Y vean cómo puedo buscar ya aplicaciones e irme a algo ya estudiado. Ok, regreso a mi presentación. Ok. Entonces, brevemente, ¿qué es lo que estuvo haciendo la computadora mientras yo les hablaba de medidas de centralidad? Bueno, me estuvo colocando cada uno de estos puntitos, es un nodo, y ahorita voy a platicar a fondo exactamente por qué me está juntando unos nodos y por qué me está separando otros. Ok. Y ahora sí, yo le voy a pedir a mi programa que me mida varias medidas de centralidad. En este caso, la centralidad de grado y la eigencentralidad. Por ejemplo, vean, aquí utilizo la paquetería SNA y abajo utilizo la paquetería iGraph. Y además voy a pedir que esta información no nada más me la dé, o sea, que no nada más me arroje los numeritos como se ve en la consola, sino que este numerito me lo etiquete para cada nodo. Que a cada nodo le guarde en una columna que se llama degree, cuál es el grado de cada nodo. Y en una columna que se llama Cent1, cuál es la eigencentralidad de cada nodo. Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, para betweenness como medida de centralidad medial. Puedo ver yo algunas propiedades de clustering locales, como es la transitividad. O puedo asignar yo algunas propiedades de centralidad que dependen de la remoción de nodos. Y para este paquete que es iGraph es muy sencillo porque yo le puedo decir, dame el siguiente data frame. Para cada nodo, vean la lista 1, 2, 3, 4, dime el grado, la eigencentralidad, el betweenness, la transitividad y todas estas medidas de centralidad adicionales. Y después le puedo decir que me lo exporte como un archivo CSV con el nombre que yo le indico. Y puedo buscar yo ese archivo. Y lo bonito del archivo CSV es que lo voy a encontrar en mi carpeta de trabajo. Y lo llamé análisis de vértices.
Voy a abrirlo. Y bueno, en mi computadora, los archivos CSV los abro con Excel. Y vean, ya puedo yo extraer esta columna de información y hacer lo que quiera en Excel, o puedo seguirla trabajando yo dentro de R para mayor velocidad. Pero si hay algo que a ustedes les gustaría dejar registro, ir almacenando esta información, o por ejemplo voy a hacer lo siguiente, únicamente para darles una idea. Vean, esta es la eigencentralidad normalizada, por lo tanto, el nodo con mayor eigencentralidad, que en este caso es el nodo 11, va a tener 1 y de ahí hacia abajo. Me puede dar alguna orientación. Si esto no fuera un ejemplo puramente teórico, podría tener algún significado que este individuo 11 fuera el individuo con mayor eigencentralidad. Y también puedo utilizar yo, ya se está viendo, sí, algunas propiedades topológicas. Por ejemplo, a mí me puede interesar que me digan el tamaño de la red, el número de enlaces o su densidad, la reciprocidad si tengo una red dirigida, la mutualidad, la distancia característica, el diámetro o el radio de la red, algunas propiedades que son interesantes para redes jerárquicas como la eficiencia, el connectedness, la jerarquía, el loopness, o algunas propiedades como índice de mundo pequeño o ajuste a una función invariante de escala. Entonces, yo puedo decir que me obtenga todas estas medidas y de nuevo que me diga cuáles son sus valores y lo puedo yo guardar directamente en un archivo CSV y así yo voy almacenando. O en este caso yo puedo decir que me guarde como un formato de archivo GraphML, este grafo A. ¿Y por qué puedo yo querer exportar una red como un archivo GraphML? Bueno, porque a lo mejor hay algo que yo quiero hacer que no depende de R, sino de alguna otro programa y eso me permite abrirlo. En este caso les voy a enseñar cómo abrirlo con Cytoscape. Ok, ya está abriendo. Ok, ya les puedo compartir. Vean, esta es la pantalla de Cytoscape. Y parte de lo fabuloso es que uno puede ver varias sesiones de alguna manera de prueba, donde puedes jugar, puedes ver exactamente cómo le dieron formato a cada una de estas redes, algunos ejemplos ya tratados en la literatura, o en este caso yo le puedo decir que me importe una red de mi sistema de archivos. Y guardé mi carpeta aquí. Y quiero que me abra el grafo A, que está en archivo GraphML, y le doy abrir. Y vean, tengo el mismo archivo, la misma red, pero con esta herramienta que, como les platicaba, es muy visual, es de hacer clic y tiene algunas serie de cuestiones, por ejemplo, estilo. Yo le puedo decir que me cambie el estilo de la red. Y vean cómo me cambia el formato rápidamente. Aquí
por ejemplo, por la manera en que yo nombré las propiedades, ya aparecen directamente dentro de Cytoscape. Pero también Cytoscape tiene sus propias funciones para determinar grado, betweenness y otras propiedades. Cytoscape, además, puede utilizar layouts diferentes. Agarremos cualquiera. Por ejemplo, puedo pedirle que me los ponga como un círculo o puedo utilizar una interfaz jerárquica. Va a tardar un poquito en calcularlo. En este caso no se ve nada bien. Dependiendo de cómo está la red, puede no darme un resultado muy agradable. Puedo pedirle que me haga una grid, etcétera. Hay un montón de posibilidades para que yo grafique en Cytoscape. Regreso a R después de este breviario cultural. Además, yo puedo, por ejemplo, obtener esta matriz, que es la matriz de adyacencia para mi red. Recuerdan que las redes se pueden representar como una lista de enlaces, se pueden representar como una matriz de adyacencia o como algún formato especial como GraphML. Y lo guardo como un objeto dentro de R. Hay un montón de cosas que se pueden explorar dentro de las propiedades topológicas de la red, pero en este caso, aquí hay unas paletas de colores que ya tengo preconfiguradas. Vamos a comenzar a jugar un poquito con esta red A en particular. Entonces vamos a graficar la red A. Muy bien. Voy a ampliar la imagen. Y vean cómo yo le pedí al programa, como esta es una red no pesada y no dirigida, los enlaces son exactamente iguales todos, tienen el mismo valor. El enlace es 1. Pero le pedí que me representara los nodos de acuerdo con una medida de centralidad. Y además, le especifiqué que utilizara un layout que se llama de Fruchterman-Reingold, que aprovechando que ya lo están viendo, vean cómo la red se ve mucho más bonita. Se ve más parsimoniosa. Y desde luego parte de lo bonito en R es que yo puedo checar mi tumbaburros y decir, si quieres saber exactamente cómo se construye este layout, esta disposición, consulta este artículo. Regreso al plot. Y vean que los nodos son diferentes. Ahora, la tarea para ustedes que están del otro lado y escuchándome, quiero que me digan qué representa el color en esta red y el tamaño del nodo, a partir de lo que han estado escuchando de las medidas de centralidad. ¿Qué se les ocurre que puede estar representando el color en esta red o en esta? Todavía está complicado, déjenme les pongo un ejemplo más sencillo que va a ser la red de árbol. Voy a correr todo mi programita. Ok, ahí va. Si recuerdan, nuestra red A, nuestra red B
que es la red aleatoria, la red C, que tiene el mismo número de enlaces cada nodo, y la red jerárquica, que es la red D. Ahorita van a ver un montón de imágenes corriendo rápidamente porque las está ejecutando el programa, pero vamos a irlas desglosando una por una. Voy a esperar un poco a que termine de correr el programa. Ahorita que están viendo las nubes de colores, son diferentes algoritmos de clusterización, es decir, de agrupamiento de nodos, y vean cómo pueden llevar a diferentes resultados en diferentes redes. Pero también a diferentes resultados en una misma red que utiliza algoritmos distintos. Muy bien, en lo que alcanzamos al programa que ya casi acaba, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Quejas, comentarios? Ya casi llegamos al final. Ahorita les voy a explicar por qué pasé tanto tiempo jugando con esto. Esto. Espero. Y paso a la presentación para seguir. Ok, esto es de centralidad. Muy bien. Ahora, los nodos no nada más tienen una propiedad por sí mismos, es decir, una medida de centralidad dependiendo de cómo actúan en el contexto de la red. También los podemos agrupar. Por ejemplo, hay una red muy famosa que es de un grupo de amistades de karate que se utiliza para probar algoritmos de clusterización. ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? Que las personas nos agrupamos. Veo en el chat la red de karate de Zachary, exactamente. Gracias, no lograba recordar el nombre. Podemos representar como una interacción social donde se separa un grupo de amigos, nos genera clústeres en esta red social. Y hay muchas estrategias para agrupar estos nodos. Puede haber básicamente dos clústeres topológicos que dependen del algoritmo de layout y clústeres de agrupamiento por alguna otra medida de optimización. Y eso me permite encontrar comunidades de nodos, es decir, nodos que están más densamente conectados entre sí que con el resto de la red. Vean cómo en esta nube púrpura todos estos nodos están muy densamente conectados, pero no tienen tantas conexiones, enlaces rojos con otras nubes. Y eso es lo que nos caracteriza una comunidad. Está más densamente conectada entre sí que con el resto de la red y hay, bueno, diferentes estrategias matemáticas para tratar de encontrar cuáles son los grupos de nodos dentro de una red. En este caso, vean este nodo rojito. Aquí sí me pueden decir qué representa el color rojo. ¿Por qué está tan rojito? ¿Y qué me representa el tamaño del nodo? Aquí ya es más evidente. Claro, esta es una red real. ¿Qué se les ocurre? ¿Es el enlace entre dos comunidades? Es un enlace entre dos comunidades y por lo tanto el color rojo, vean el 69, el 16, me está mostrando el color, una medida de centralidad que se llama intermediación de flujo y me dice
que hay muchos caminos más cortos, que además su grosor es importante, pasando a través de estos nodos. En este caso, y como spoiler de mi paper, el nodo 36 corresponde a la insulina. ¿Qué es lo que se ve en esta nube endocrina? Son un montón de hormonas. Y esta nube azul con la que está conectando son parámetros antropométricos. ¿Qué es lo que me está mostrando esta red en resumidas cuentas? Que a través del nodo insulina tengo una interacción importante entre mi composición corporal y mi estado hormonal. Ese es el mensaje que me está dando la red. Y en este caso, el tamaño del nodo me da una medida de importancia, de influencia dentro de la red. En este caso, eigencentralidad. Me dice que el número de correlaciones que dependen de estos nodos de este gran clúster central es muy importante. En este caso, el peso es uno de los nodos más importantes. Es decir, dependiendo únicamente de mi peso en esta población estudiada, me va a ayudar a predecir la mayor parte de las propiedades de la red. O sea, si yo hiciera el análisis de PCA, me diría que el vector de peso en el componente principal número 1 es muy importante su contribución. Esa sería otra forma de ver lo mismo de la red a el análisis de PCA. Ahora, la representación de la red puede hacer una diferencia muy enormísima entre cada una de las circunstancias. Yo tengo una red donde cada nodo se coloca aleatoriamente, va a ser un poco complicado que yo entienda qué es lo que está pasando. Y hay varias estrategias para ubicar los nodos de una red. Una de las más comunes y populares es Fruchterman-Reingold. De hecho, es la que vimos en el primer ejemplo de Fault. Pero no es el único, la única estrategia. Aquí, por ejemplo, este paper que compara diferentes estrategias matemáticas para colocar los nodos, compara Davidson-Harrell con una que se llama LinLog, que es la que tardamos mucho en calcular. Pero dependiendo de qué estrategia yo utilizo para los nodos, puedo generar clústeres, como ya vieron, que sean específicamente topológicos, que dependan de la densidad de la red. Esta imagen que les estoy mostrando aquí utiliza este layout que se llama LinLog. ¿Y cuál es la ventaja de este layout? Que la proximidad entre los nodos está dada únicamente por la densidad y no por la distancia. Es decir, que si yo tengo dos nodos que tienen las mismas conexiones, aunque tengan una alta colinearidad, en lugar de separármelos, este algoritmo LinLog me va a permitir que se superpongan. Y dos nodos o variables con alta colinearidad van a terminar superpuestas como si fuera el mismo nodo. Voy a ampliar un poquito para que se vea más claro. Y vamos a agarrar dos variables con altísima colinearidad. En este caso, vean estos dos circulitos, es hemoglobina glucosilada y glucosa promedio estimada, que es una variable que se calcula a partir de hemoglobina glucosilada. Como son dos variables de alta colinearidad, esta representación me la hace encima. Y en lugar de hacerme ver el artefacto de que sean dos nodos, me dice, no, esto realmente es un nodo, una sola variable. Y me permite lidiar con la colinearidad. Veamos si ya terminó de... Sí, ya terminó. Muy bien. Llegamos al final del programa y vean estos diagramas de distribución. Ahorita les platico qué es la línea que están observando. Recuerden, mi primera red es una red de mundo pequeño. Mi segunda red es una red aleatoria. Mi tercera red es una red regular, donde cada enlace tiene el mismo número de nodos. Y mi última red es una red de árbol.
Vean cómo en la distribución de grado, esto me va a dar diferentes curvas, que me dice que tienen topologías distintas cada una de estas redes. Todo eso me puede ir orientando y me puede dar un nivel de intuición de cómo se comporta mi sistema a nivel global. Y ahora si ya nada cambia, perfecto, ya puedo regresar a una representación más sencilla. Y hablamos un poquito de los layouts. Ok. Déjenme. Pongo mi foquito. Muy bien, vamos a trabajar con este. Recuerdan, la red A, toda esta columna es una red de mundo pequeño. La red B, toda esta columna es una red aleatoria. La red C es una red con el mismo número de enlaces cada nodo y la red D es una red de árbol, donde no hay ningún ciclo dentro de la red. Entonces hay diferentes formas de acomodar a nuestras redes que nos permiten facilitar o complicar lo que estamos viendo. Una de las maneras de representar a la red, que es lo que vemos acá arriba, y para no mentirles, checo, es el algoritmo de Fuchterman-Reingold. Vean cómo las redes, pues en realidad sí minimizan el número de superposiciones. Vean cómo en la red de mundo pequeño los clústeres están decentemente agrupados. La red aleatoria está todo encimado. Y finalmente la red de árbol está de alguna forma extendida. Dependiendo del algoritmo de clustering, yo puedo observar algunos agrupamientos diferentes en cada una de estas redes. En este caso, para esta imagen utilicé un algoritmo que se llama Infomat. Básicamente lo que hace es disminuir la descripción de un caminante aleatorio. Recuerden que Pau les estuvo hablando de caminantes aleatorios. Pueden imaginar ustedes que se mueve de un nodo a otro y su movimiento no está determinado en ninguna manera por el movimiento anterior. Y eso nos permite encontrar si un nodo está densamente conectado, un clúster, perdón, pasa más tiempo y por lo tanto me genera un clúster. Y en la red aleatoria, claramente mi caminante aleatorio está perdido. Es un único clúster. Y no ocurre lo mismo en mi red de distribución homogénea. Vean qué curioso. Aquí abajo es otro diagrama que se llama de Davidson-Harrell, que lo que hace es una simulación de anillos. Y por eso se ve de alguna manera un poco más regular la representación de esta red. Observen cómo, dependiendo de las propiedades topológicas de mi red, realmente cambia la distribución. Abajo tenemos la representación lin-log. Y finalmente, el último ejemplo es una layout que se llama de Sugiyama, que está diseñado para redes jerárquicas. Entonces vean cómo el diagrama jerárquico es mejor representado por un esquema jerárquico, Sugiyama. Vean qué bonito, tenemos el nodo, que es el papá de todos, como mencionaba el compañero, y podemos seguir perfectamente cada clúster a través de cada uno de estos niveles. Vean cómo, por ejemplo, para la red aleatoria, pues en realidad no importa mucho la representación, porque no hay información contenida en la estructura. Es una red aleatoria. Podemos utilizar, por ejemplo, Fuchterman-Reingold. Vean cómo si tenemos una red de mundo pequeño,
tanto Davidson Harrell como Lynn Log me dan representaciones más estéticas que me agrupan los nodos de acuerdo a la densidad de los enlaces. Entonces, todo esto son parte de las herramientas que se pueden dar en R. Creo que ya me extendí casi 10 minutos. ¿Dudas, preguntas, quejas? No, bueno, solo si les podemos mandar mensajito como más tarde, porque estoy intentando como imaginarlo, como ponerlo en mi proyecto, toda esta información. Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que jugar, hay que comenzar a programar. Vean los enlaces que les mandé en la presentación de PowerPoint. Esto fue nada más una probadita. Yo todavía podría hablar otras horas más de todo esto, pero... y como pueden ver, a mí me fascina la correlación entre la estructura y la función. A mí me interesan las redes porque me dan un nivel de intuición muy interesante de lo que está pasando en la fisiología. Pues muchísimas gracias, Pau y Antonio. Hicieron un resumen muy, muy útil. Espero que a todos les sirva de cómo construir redes. La próxima clase yo me voy a dedicar un poquito a revisar los artículos en los que hemos publicado redes fisiológicas y cómo esto tiene una interpretación que puede darnos biomarcadores útiles para la salud humana. Pero bueno, la idea de estas 2 sesiones era precisamente presentarles todo el panorama, tanto en Python como en R, para construir redes, para diseñar los sistemas y para analizarlos. Pues nos vemos la próxima clase. Cualquier duda que tengan, les pueden escribir a Pau y Antonio. Están súper dispuestos a ayudarles. Y por supuesto, Gabriel también puede auxiliarlos en toda la parte de R con mucha facilidad. Nos vemos, chicos. Doctora. Sí. Eso tengo una pregunta. Estas, bueno, justo esta y la clase pasada se van a subir. Es que yo tuve unos problemas al conectarme en estas dos. Entonces como que no me quedó muy claro, pero para verlas y ya a ver si ya cuaja más. Sí. Todas se suben, no hay ningún problema. Nada más van con uno o 2 días de retraso, pero no te preocupes, Oscar se encarga de subirlas todas. Le debemos el favor a Oscar de que todas quedan arriba. Ok, vale. Muchas gracias, doctora. De nada. Muchas gracias, doctores. Que tengan buen día. Muchas gracias, doctores. Hasta pronto. Gracias, bye bye. Gracias, doctores. Hasta pronto. Bye. Bye. Hasta luego, doctora. Chao. Nos vemos. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego. Oscar, te encargo mucho subir las sesiones, por favor.